presentación del módulo quinto y último de este curso y diplomado virtual de uso seguro de antimicrobianos. La idea es que aquí en este último módulo se recoge lo aprendido en los anteriores módulos, ¿de acuerdo? Se recoge desde qué es la bacteria, clasificación bacteriana, el uso empírico, la interpretación de la lectura de un antibiograma, se recoge en los conocimientos de antibióticos, la farmacocinética, la farmacodinamia, y finalizamos con el paciente. O sea, aquí el objetivo es ¿cuál? Que uno tenga un paciente determinado, una infección específica, un sitio determinado, un germen, un antibiograma y escoger el antibiótico. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, a partir de esta presentación, vamos a mirar las diferentes posibilidades que uno tiene para escoger un antimicrobiano. ¿Listo? Recordar inicialmente los gram positivos, y entre los gram positivos tenemos los cocos, catalasa positivo, catalasa negativo, y cómo ellos se clasifican. Eso lo hemos visto anteriormente. Si ustedes vuelven y repasan el módulo 1, ahí aparece ya la prueba de catalasa y coagulasa y la prueba de la novobiosina en tiempo real, o sea, grabadas en nuestros laboratorios aquí de la universidad. Entonces, para que lo revisen, ahí está el principio de la prueba y qué es una catalasa, qué es una coagulasa y cómo se diferencian los gérmenes, sobre todo estafilococos, para determinar si son sensibles o resistentes a la novobiosina, sensibles, epidermidis, hemolíticos, resistentes a profíticos u hominis. ¿De acuerdo? Eso está ahí para que lo puedan volver a revisar dentro del módulo. Entonces, cuando yo tengo un estafilococo coagulasa positivo, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente revisar en principio la sensibilidad a oxacilina y cefoxitina. ¿Recuerdan? Si es sensible o resistente a cefoxitina. Las dos deben coincidir, es decir, si es resistente a oxacilina, uno mira cefoxitin. ¿Y cómo debe aparecer el cefoxitin? Debe aparecer, en este caso no está en el antibiograma, pero debe aparecer como positivo. Positivo significa que es resistente. Entonces, si es uno oxacilino sensible, el tratamiento habitual es oxacilina o cefalosporinas de primera generación. Si es oxacilino resistente, uno mira eritroclina y trimetoprim. Y de acuerdo con eso, si son todos sensibles, es un estafilococo metilino resistente adquirido ¿en dónde? En un patrón de resistencia adquirido en la comunidad. Y el tratamiento habitual es clindamicina o trimetoprim, dependiendo el sitio de la infección. Pero si es resistente a eritro y sensible a clinda, ¿qué se debe hacer? En ese caso, se hace el test D. Si el test D es negativo, entonces vamos a clinda. Si el test D es positivo, ¿qué pasa con el test D positivo? Pues es un estafilo meticino resistente de un patrón de resistencia adquirido ¿en dónde? En el hospital, y el tratamiento habitual es banco. Determinamos con vancomicina. Si aparece en 1 o menos de 1, ¿cuál es el tratamiento? Vancomicina. Pero si aparece 2 o más, ¿cuál sería el tratamiento? Linezolid, si es una infección periférica, daptomicina, si es una sepsis. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene sepsis. ¿Hasta ahí van? Doctor, claro. es que sería una de las que yo tenía, digamos, en el quiz pasado. Había un paciente que tenía como criterios para sepsis y la respuesta que usted dio correcta era linezolid y dijo que es incorrecta la atomicina. Entonces quisiera que me explicara por qué no da para ese caso ni no. Pero hay que determinar si verdaderamente tenía sepsis, ¿no? Sí. O sea, si el paciente tenía criterios de sepsis. Lo podemos volver a revisar el paciente sin problema, pero en principio, o sea, el paciente debe tener, digamos que el linezolid en sepsis podría utilizarse, pero en pacientes con shock séptico, daptomicina. Paciente en estado crítico, séptico, daptomicina. ¿Listo? A menos de que la sepsis sea de origen pulmonar. Por ejemplo, el paciente tiene una neumonía o una infección de piel y tejidos blandos y tiene fiebre y taquicardia. Entonces uno dice, pues el origen de esa fiebre y de esa taquicardia es su infección periférica. Conclusión, uno le da linezolid. ¿Se me entiende? Muy bien. Entonces,
estos cuadros, estos diagramas, ¿qué pretenden? Pretenden mostrarles cuál es el tratamiento que se debe hacer de acuerdo con el sitio de la infección y de acuerdo con el antibiograma. ¿Qué tenemos? Un Staphylococcus aureus meticilino sensible, o sea, oxacilino sensible con un test de cefoxitin negativo. Ese es el principio. Y tenemos los principales sitios anatómicos en los cuales se presenta este tipo de infecciones. Entonces tenemos piel, sistema nervioso central, pulmón, abdomen, tracto genitourinario, sepsis, hueso, facial, la parte facial, sobre todo nuestra clínica que maneja mucho trauma, la parte facial, y la infección pélvica. En términos generales, se escapan algunas, obviamente, pero se abarca cerca del 90%. ¿Qué es lo ideal de esto? Lo ideal es determinar, de acuerdo con el sitio de infección y ya teniendo un antibiograma. ¿Qué me está diciendo el antibiograma? Que tengo un estafilococo meticilino sensible, ¿sí o no? Que tengo un estafilo meticilino sensible. Y entonces, de acuerdo con el antibiograma, yo digo, bueno, ¿y dónde está la infección en este momento? En principio está en piel. Cuando está en piel, yo determino, ¿tengo que hospitalizar o no tengo que hospitalizar al paciente? Si lo hospitalizo, ¿qué le doy? Oxacilina o clindamicina. Oxacilina, 2 gramos IV cada 4 es la dosis habitual. Oxacilina, 2 gramos IV cada 4, infecciones de piel y tejidos blandos, estamos hablando de celulitis. La otra opción, clindamicina. Clinda, dosis de 600 miligramos IV cada 6. 600 miligramos IV cada 6 horas, clindamicina. Oxa o clindamicina. Habitualmente nosotros no mezclamos las dos, no damos oxa más clinda. No se justifica, ¿cierto? No se justifica. Lo ideal es dar oxa o clinda, ¿de acuerdo? Si el paciente está comprometido, demasiado comprometido, probablemente requerimos más un efecto bactericida que un efecto bacteriostático, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de las dos en infección de tejidos blandos sirve en piel. Ahora, si yo no hospitalizo al paciente, pues yo le puedo dar salida con cefalosporinas de primera generación. Vía oral, cefalexina, cefradina y cefradoxil. Las dosis habituales son muy similares entre ellas, entre 500 miligramos cada 6 de la cefalexina y la cefradina 1 gramo cada 8, por ejemplo, o el cefradoxilo. Cefalosporina de primera. O le puedo dar trimetoprim sulfa, ¿de acuerdo? 160-400 cada 12 horas. Trimetoprim sulfa, 160-400 cada 12 horas. Entonces, aquí están. Oxacilino en piel, damos oxacilina o cefalosporinas o trimetoprim. Sistema nervioso central. Cuando yo ya tengo una meningitis y ya hago el diagnóstico de que hay un estafilo metilino sensible, yo tengo que buscar dentro de estas opciones. Miren las opciones que me dan acá. Dentro de todas estas opciones, yo tengo que buscar aquella que penetra el sistema nervioso central. ¿Listo? Aquella que penetra el sistema nervioso central. Hay un artículo que aparece recientemente en el Journal of Pharmacokinetics que nos dice cuál es la farmacocinética de los antimicrobianos en sistema nervioso central. Es un artículo bien bonito. De todas formas, yo les dejo esa referencia para que tengan acceso a ella. Y nos dice que los beta-lactámicos, cuando las meninges están inflamadas, puede aumentar su penetrancia un 10% más. Entonces, de acuerdo con eso, uno podría utilizar oxacilina o trimetoprim sulfa. ¿Qué pasa con la clindamicina o las cefalosporinas de primera? Su penetrancia al sistema nervioso central es mínima. No es tan buena como la oxacilina o como el trimetoprim sulfa. ¿Cuándo uno, cuándo el otro? ¿Cuál se prefiere? Oxacilina. La dosis habitual, lo mismo, 2 gramos cada 4 o inclusive en infusión continua, 12 gramos en infusión continua. ¿Cuándo utilizamos trimetoprim? Cuando el paciente sea alérgico. ¿A quién? A los beta-lactámicos. Ahí utilizamos trimetoprim. ¿Vale? Muy bien. En pulmón también aparecen referencias no tan recientes del año 95, 96, que dicen cuál es la penetrancia de los antibióticos a pulmón. Los que más penetran a pulmón son estos tres: oxacilina, clindamicina y trimetoprim sulfa. De entre los tres, ¿cuál es el que más penetra a pulmón?
Probablemente la clindamicina. La clindamicina sería una excelente opción en un estafilo metidinosensible en pulmón. Interesante que su alta penetrancia pulmón, 1. 2. Es un antibiótico tiempo dependiente. Conclusión, yo puedo dejarlo en infusión continua. Es bien interesante. No se utiliza habitualmente en infusión continua. Nosotros utilizamos 600 cada 6. Pero hay referencias que nos dicen denle un bolo de 200 miligramos y continúe en una infusión continua. Por ahora lo estamos estudiando y evaluando para nosotros utilizarlo en infusión. Pero si se utiliza 600 cada 6 una infusión, su penetrancia pulmón es muy buena. La oxacilina igual y el trimetoprim también. ¿Cuál sería la opción? En su orden, oxa, clinda o trimetoprim. Abdomen. En abdomen ya el compromiso anaerobio aparece. Entonces sí, hay un estafilo, pero detrás del estafilo probablemente tenemos el compromiso anaerobio. ¿Cuál de los tres tiene efecto anti-anaerobicida? Clindamicina. Cada vez que ustedes digan hay un absceso, hay compromiso en abdomen, hay anaerobios, recuerden, no utilizar oxa, sino utilizar principalmente clinda, a menos de que ustedes tengan el absceso y lo drenen. Absceso drenado, absceso tratado. ¿Listo? Probablemente ni siquiera necesita antibiótico. No le deja antibiótico, digamos que para manejar el proceso infeccioso, pero el simple drenaje de un absceso, ya con eso tenemos. Pero si ustedes no pueden drenar el absceso o estamos en abdomen, el tratamiento debería ser clindamicina para estafilo. Luego oxacilina, y podríamos utilizar cefalosporinas de primera, sí. ¿Cuáles? Cefalotina, 1 gramo cada 6. Cefazolina, 1 gramo cada 8. Ojo con lo que estoy diciendo de las cefalosporinas de primera. Aquí utilizamos la vía oral. Aquí utilizamos la vía parenteral, sobre todo. ¿Listo? La vía parenteral. Cefalosporinas de primera en administración parenteral. Cefazolina y cefalotina. ¿Listo? Tracto genitourinario. Las cefalosporinas se concentran hasta 200 veces en el tracto genitourinario. Por eso podemos utilizar cualquiera de ellas. ¿Qué utilizamos principalmente? Cefalotina, 1 gramo cada 6. Si requiere vía parenteral y si requiere el paciente vía oral, ¿qué le damos? Cefalexina, 500 cada 6. Cefalexina, 500 cada 6. Una opción, trimetoprim sulfa, pero solo si tenemos estafilo metidinosensible. Sepsis. Cuando hay sepsis, cuando yo tengo aislado de hemocultivo un estafilo metidinosensible, ¿listo? El tratamiento debe ser oxa, no hay otro. ¿Por qué oxa? Porque es el antibiótico que es bactericida. ¿Listo? Que el paciente entonces es alérgico a las cefalosporinas. Probablemente podríamos utilizar altas dosis de clindamicina. Cuando utilizamos altas dosis de clindamicina podría tener algún efecto bactericida, pero la elección es oxacilina. En hueso, ¿qué utilizamos? ¿Cuál es la alternativa de hueso? La alternativa es dependiendo su penetrancia a hueso. Los antibióticos que más penetran a hueso son clinda, trimetoprim, y algunas referencias mencionan asociarlo a rifampicina. ¿Por qué? Porque la penetrancia a hueso es de todas formas disminuida para la mayoría de los antibióticos. Se generan biofilms cuando hay osteomielitis, y se menciona en la literatura adicionar rifampicina. 300 miligramos cada 12 horas de rifampi. 300 miligramos cada 12 horas. Muy bien, estamos hablando del estafilo metidinosensible adquirido en la comunidad en la parte facial. ¿Qué damos? Oxa o cefalosporinas de primera. Y finalmente la parte pélvica, clinda u oxa, dependiendo. Si hay anaerobios, si usted piensa que hay más anaerobios, clinda. Si no, si hay un compromiso más sistémico, no hay anaerobios, oxa. ¿Listo? Si yo quiero un efecto bactericida, oxacilina. Si yo quiero un efecto de inhibir las toxinas, ¿sí? Esas son preguntas, una de las preguntas muchas veces que se hace es ¿cuál de los siguientes antibióticos inhibe la producción de toxinas del estafilo? La clindamicina. ¿Listo? Por inhibir la síntesis de proteínas. Muy bien. Este es el test de, recordemos que se coloca eritromicina, se coloca clindamicina, y si da una D, este es un test positivo y este es un test negativo. ¿Qué significa?
que siendo resistente al eritro, este estafilo es sensible a la clinda. Y el test de positivo, este estafilo es resistente al eritro y es resistente a la clindamicina. Este es el test de. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo un estafilococo aureus metilino resistente, pero adquirida en la comunidad, con un patrón de resistencia adquirida en la comunidad? Recordemos que es oxacilina resistente, ¿cierto? Pero adicionalmente, con un MIC para banco 1 o menor de 1, aparece cefoxitin positivo resistente y adicionalmente tiene un test de negativo o simplemente tiene clindamicina sensible, eritromicina sensible y trimetoprim sensible. En esos casos, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Miremos las opciones que tenemos. Si tenemos piel, ¿qué buscamos? Que el antibiótico penetre a la piel, que llegue a piel, ¿cierto? Tenga un gran volumen de distribución. Y los antibióticos que tienen mejor volumen de distribución son clinda y trimetoprim, a las dosis que hemos dicho. Clindamicina, IV, 600 cada 6, u oral, 600 cada 8. 2 cápsulas cada 8 horas de clinda. Trimetoprim sulfa, podemos utilizar 160-800 cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo del caso. En sistema nervioso central, ¿será que la clinda serviría o el trimetoprim? Podría servir, por ejemplo, el trimetoprim, pero esencialmente la literatura nos menciona utilizar mejor vancomicina. ¿Listo? Su penetrancia cuando hay meningitis, a pesar de ser un antibiótico gigantesco, recuerdan la estructura, la vanco es una estructura gigante, pero cuando hay meningitis, la vancomicina penetra adecuadamente. La dosis, 30 miligramos por kilo cada dosis. La dosis habitual de banco es 15 miligramos por kilo cada dosis, pero como es sistema nervioso central, duplicamos la dosis. ¿Qué debemos hacer en 72 horas? O mejor, antes de la tercera dosis de banco, medir niveles terapéuticos para mirar si el paciente está bien. ¿Listo? Vancomicina en pulmón, vancomicina, clindamicina, trimetoprim sulfa. Es la opción. Pulmón porque clinda, como les digo, buena penetrancia, pero la mayoría utilizamos banco. En abdomen, clinda o vancomicina. Tracto genitourinario, la gran concentración de trimetoprim sulfa es una opción y la otra vancomicina. Fíjense que aquí la clinda no es opción en infecciones del tracto genitourinario. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno con los antibióticos? Uno ya los selecciona y uno va diciendo, tal antibiótico penetra más a esto, se utiliza mejor en esto. Tal antibiótico se debe utilizar en esto porque penetra mejor, porque tiene un perfil de resistencia o sensibilidad mejor, etc. Luego, seguimos con sepsis. ¿Qué buscamos en sepsis? Un antibiótico bactericida. ¿Y la oxacilina sería una opción? No, porque es resistente, entonces damos banco. En hueso, muy similar al anterior, clinda, trimetoprim y rifampicin. La parte facial, banco, y la parte pélvica, clinda o vancomicina. Podemos utilizar, ustedes preguntarán, doctor, ¿podemos utilizar clinda más vancomicina? ¿Clinda más banco? ¿Qué opinan? Utilizar clindamicina más vancomicina. ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿En qué casos? ¿Cuándo más clinda más vancomicina? ¿O no? ¿O no es bueno? Mecanismo de acción es diferente, ¿no? Uno inhibe la pared y el otro inhibe la síntesis de proteína. Listo. Pero ¿cuál es el espectro de acción de la clinda? Gram positivos y anaerobios. Gram positivos y anaerobios. Y la banco, gram positivos. Entonces, ¿cuándo uno asocia clinda más banco? Acá. En la parte pélvica probablemente es una opción cuando ustedes piensen en fascitis necrotizante. La fascitis utilizamos banco para atacar el germen bactericida y para inhibir la síntesis de toxinas, la clindamicina. Entonces, en fascitis necrotizante, ¿qué utilizamos? Piperacina tazobactam, gram negativos y anaerobios, vancomicina, gram positivos, y la clinda tiene espectro anaerobio, pero sobre todo para inhibir las toxinas del estafilo. ¿Sí? Entonces, ahí se podría utilizar esas dos opciones.
Listo, ¿qué preguntas hay hasta ahí? ¿Dudas que existan?